tenemos un nivel de sobreinstalación alto, donde se encuentra actualmente el Sistema Eléctrico Nacional y sus subsistemas, y es esperable que en determinados escenarios de descarbonización y entrada de nuevos proyectos en construcción y en desarrollo que tenemos a la vista, este nivel de sobreinstalación se mantenga en el tiempo. A partir del análisis anterior, entonces, se presenta la propuesta de qué hacer con el margen de reserva teórico. Nosotros creemos que en régimen permanente, o a lo que debe propender la señal, es a una disminución del margen de reserva teórico, ¿cierto?, a cero, cuando el margen de potencia es igual o superior a 1.2, lo anterior se encuentra en línea con las curvas de demanda revisadas previamente y con el concepto de que para niveles de sobreinstalación superior al 20%, las probabilidades de pérdida de carga para el sistema eléctrico son muy bajas, lo cual hace pensar que con la remuneración de los costos eficientes es una señal suficiente para este aspecto de suficiencia del sistema. En cualquier caso, el margen de potencia que se está revisando ahí, hay que tener en cuenta que a propósito de los otros cambios relativos y comentados previamente por el Ministerio, ese margen de potencia probablemente podría disminuir. En el régimen transitorio, sin embargo, sobre la base de los resultados de los márgenes de potencia obtenidos en las últimas fijaciones, ¿cierto? Hemos definido ahí un guarismo que puede someterse a discusión, pero que es el que actualmente es el más alto margen de potencia de los subsistemas existentes, y se ha definido que a ese nivel se mantenga un 10% y que de ahí comience a caer entonces el margen de reserva teórico para dar una señal en adelante. En la primera etapa del régimen transitorio se sugiere incorporar además un periodo de estabilidad de la señal donde el margen de reserva teórico sea igual a 10% para efectos de dar una señal de estabilidad al desarrollo actual de los proyectos, por ejemplo, a los proyectos que están ya en construcción. Entonces lo que tenemos básicamente son dos etapas transitorias, una etapa en verde como señal de estabilidad en el corto plazo, una señal de transición en el mediano plazo, donde efectivamente puede ocurrir una variación en el margen de reserva teórico a propósito de cómo evolucione la oferta y la demanda, y una señal en naranja que creemos es a lo que debe propender el sistema eléctrico. Ahí no nos hicimos mucho cargo respecto de lo que pasaría para subinstalación, que es bajo el 1, ¿cierto? Ahí Daniel explicaba que otros mercados tienen price cap, nosotros mantuvimos la curva vigente para niveles menores que 1, después lo podemos debatir, nos parece en todo caso que el debate más relevante probablemente en los próximos 10-15 años esté en la zona desde el 1 hacia la derecha. En términos del precio, actualmente el precio es de $7.7 kilowatt mes. En cualquiera de las transiciones eso propende a llegar a un precio del orden de 7.05, 7.1 dólares el kilowatt mes. Eso respecto del margen de reserva, el margen de potencia y los precios de potencia resultantes. Muchas gracias. Ahora los voy a dejar con Javier, quien les va a presentar respecto de los otros dos puntos de la presentación. Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Perfecto. Muchas gracias, Fabián. Bueno, como indicaba Fabián recién, vamos ahora a revisar los últimos dos temas. El primero asociado a la indisponibilidad forzada y luego respecto del nivel de confiabilidad objetivo. Solo para recordar, la indisponibilidad forzada se utiliza para efecto de determinar la oferta de potencia. Es un ingrediente que se utiliza en todo esto de cálculo en la metodología actual. ¿Y cómo se utiliza? Bueno, solo para recordar, en la metodología actual tenemos nuestra potencia máxima de cada central o de cada unidad, y la potencia inicial luego entonces recoge la disponibilidad del insumo principal, y luego necesitamos llegar a la potencia de insuficiencia preliminar, y uno de los insumos relevantes entonces es la indisponibilidad forzada. Actualmente, si bien se utiliza una metodología donde se calcula el LOL con y sin la unidad, uno puede hacer la aproximación de que la potencia inicial, sin considerar los consumos propios y los mantenimientos, multiplicada por 1 menos el IFOR, entonces da la potencia de suficiencia preliminar. Vayan, si puedes continuar, por favor. Entonces, hoy, ¿cómo se determina la indisponibilidad forzada? Bueno, se determina sobre la base de los tiempos no disponibles de la unidad respecto de la suma del tiempo que se encuentra operando mal el no disponible. El T-OFF corresponde entonces al tiempo acumulado en que la unidad generadora se encuentra indisponible, ya sea por desconexión forzada o programada para una ventana móvil de 5 años, es decir, cuando tiene mantenimientos distintos al estado reconociendo el mantenimiento mayor,
o prolongación de este, como también falla en la unidad, indisponibilidad de las instalaciones que permiten su conexión al sistema eléctrico u otros motivos distintos a la falla externa. Mira que el tiempo, entonces, el tiempo de encendido corresponde a los estados normal, a conexión al sistema externo, estados deteriorados y de limitación de combustibles, como también de las instalaciones dedicadas para el abastecimiento del insumo principal. Entonces, todavía, si puedes devolverte un poquito, sí, ahí. Entonces, solo para, es necesario a partir de la revisión de este modelo, que es un modelo de 2 estados, donde se recoge el estado disponible y no disponible, es que esto es más adecuado en general para centrales que presentan niveles de despacho relevantes y no para aquellas que presentan bajos niveles de despacho. Lo anterior porque en el caso de que el TEON, en la medida que tengo bajo nivel de despacho, es bastante pequeño y por lo tanto toda aquella indisponibilidad hace que el índice aumente. Entonces, además, el utilizar modelos de 2 estados no permite identificar cuando esta unidad se encuentra indisponible para abastecer o no la demanda, y existen, eso es lo relevante, maneras de poder hacer un cálculo que permitan esta diferenciación. Ahora sí, Fabián, si puedes continuar, por favor. Entonces, si bien es parte de la propuesta, esto también es parte de la revisión de la referencia internacional a propósito de un modelo de 2 estados, donde en el modelo de 2 estados, de acuerdo a la literatura, se puede encontrar el estado en servicio y fuera de servicio, y entonces determina este estado FOR, donde está este parámetro similar al TEOF, pero que cuenta las horas en que la unidad se encuentra fuera de servicio, en condición clase 0, 1, 2 o 3, debido a una desconexión no programada, y también cuenta la hora en servicio. Pero, ¿qué es lo que son esas clases 0, 1, 2 o 3? Bueno, corresponde la clase 0 a falla en la partida, la clase 1, a propósito de la presentación, la separamos, la diferenciamos en dos grupos, como la 1F y la 1M, donde la 1F corresponde a la salida inmediata del estado en el que se encuentra la unidad a propósito de la falla, mientras que la 1M alarga en el mantenimiento cuando la condición que hace que se alargue el mantenimiento se descubre en el mantenimiento programado. La clase 2 corresponde entonces a fallas que implica la salida en las próximas 6 horas, es decir, se termina la falla y puedo prolongar un poco la operación por las siguientes 6 horas, y la clase 3 es cuando la puedo posponer por más de 6 horas, pero tiene que ser antes del fin de semana siguiente. Entonces, si bien es cierto, ahí estábamos revisando un modelo de 2 estados, es posible, a partir de lo que indicamos a propósito del modelo de 2 estados, tanto que se aplica en nuestro sistema como el que se aplica o el que se puede revisar en la literatura, presentan diferencias respecto de cómo se construye especialmente el TEOF. Ahora, a propósito de lo anterior, entonces, mostramos y pensamos que podría, que una propuesta muy válida es entonces pasar a un modelo de 4 estados, donde el modelo de 4 estados tiene la ventaja de reconocer cuando la salida es forzada, cuando la unidad está en una salida forzada y no es requerida para abastecer la demanda, respecto de cuando es una salida forzada y sí es requerida para abastecerla. Entonces ahora cambian los índices y tienen un subíndice D, que es de abastecimiento a la demanda, y si nos damos cuenta ahora, este numerador, este factor que está tanto en el numerador como en el denominador, corresponde a aquellas horas en que la unidad tuvo servicio por las clases ya identificadas anteriormente, pero la diferenciación respecto al modelo de 2 estados es que en esa misma hora la unidad había operado si es que hubiese estado disponible, es decir, se centra más bien en el enfoque de salida forzada, pero cuando es requerida. Fabián, si puedes continuar, por favor. Entonces, a modo de conclusión de la revisión tanto del modelo de 2 estados como el de 4 estados, podemos decir que el modelo de 2 estados se encuentra constituido por un estado en el que la unidad tuvo una desconexión no programada y cuando estuvo en operación, mientras que el de 4 estados permite incorporar transiciones adicionales. De este modo, el estado de salida forzada, como revisábamos anteriormente, puede ser separado en 2 estados, uno en que la unidad requería la operación y otro en el que no. Y volvemos a relevar el hecho de que las unidades de bajo despacho, por dicha condición, podrían ser penalizadas en mayor medida en un modelo de 2 estados, debido a que la expresión SH es muy pequeña y que además no se reconocen las transiciones del modelo de 4 estados. Entonces, a partir de la revisión del modelo de 2 estados que tenemos tanto en nuestro mercado como el de 2 estados en la literatura y el de 4 estados,
de la identificación de las transiciones entre un estado en servicio, operación y desconexión forzada, es posible construir un indicador que genere los incentivos adecuados para concurrir al despacho al momento en que las unidades son convocadas. Y si nos damos cuenta, este indicador tiene una prima y por lo tanto se diferencia del que mostramos anteriormente respecto del de 4 estados, y es que pondera en mayor medida la clase 0, que son las fallas en la partida, y la clase 1F, y la clase 1F uno la puede identificar cuando está en reserva en operación. Aquí nos centraríamos en cuando está en operación, y por lo tanto omega 1 pondera estos tiempos, y omega 2 pondera los tiempos de cuando se alarga el mantenimiento a propósito de una condición que se descubre en el mantenimiento, como aquellas fallas que se pueden postergar por un tiempo de al menos 6 horas o mayor a 6 horas, pero antes del fin de semana siguiente. Si puedes continuar, Fabián, por favor. Entonces, se considera que omega 1, que es lo que pondera las fallas indicadas anteriormente, es mayor a omega 2 para dar el incentivo a que la unidad, cuando sea requerida por el coordinador, no presente fallas. Este modelo que estamos presentando con tiempos ponderados permite penalizar especialmente mediante el índice de indisponibilidad aquellas unidades con falla en la partida o salidas intempestivas cuando son requeridas para el despacho. Y este modelo es súper importante remarcar esto, que el modelo no está orientado a penalizar una tecnología en particular, sino más bien a una condición de transición. Por lo tanto, aquellas tecnologías, incluso las de bajo despacho, que no presenten problemas para concurrir a inyectar al sistema, podrían mejorar su indisponibilidad respecto de lo que hay actualmente. Y además es importante relevar que el parámetro asociado a la falla no debe incluir solo las propiedades electromecánicas, sino también aquellas situaciones donde la unidad, habiendo declarado disponibilidad de combustible, no concurra al despacho después por falta del mismo. Fabián, si puedes continuar, por favor. Eso. Implementación. ¿Cómo se implementaría esto? Bueno, este modelo, para su implementación completa, de acuerdo a lo que uno puede revisar en la literatura, requiere 5 años de información. Los valores de omega 1 y omega 2 son determinados por la comisión mediante resolución. Y para la implementación, dado que se requiere 5 años de información, entonces, de modo inicial, para su implementación inicial, se propone realizar una ponderación del modelo de 2 estados con el propuesto. Para efecto de lo anterior, consideramos que el modelo de 4 estados requiere al menos de 2 años de información. Entonces, en el primer año que yo tenga los 2 años de información, pondero por 3/5 el modelo de 2 estados para determinar el IFOR, y el de 4 estados propuesto por 2/5. Y en la medida que van pasando los años, voy a poder lograr, de alguna forma, vamos a llegar al modelo de 4 estados de forma definitiva. Eso sería respecto de la implementación y de la indisponibilidad forzada. Ahora, respecto al nivel de confiabilidad objetivo, bueno, a propósito de la presentación que se hizo en la sesión anterior, tenemos distintas jurisdicciones, vemos que la métrica, LOLE, y bueno, hay targets distintos dependiendo de las jurisdicciones, pero vemos que en el caso chileno no tenemos ni una métrica ni un nivel de confiabilidad objetivo. Entonces, a propósito de eso, tenemos una propuesta para poder determinarlo. Entonces, lo que vemos es que se requiere un nivel de confiabilidad objetivo para los cálculos, por ejemplo, del reconocimiento de la oferta, que por ejemplo puede ser a través de LSC, de acuerdo a lo que se indicó en la sesión anterior, para determinar el margen de potencia, considerando el nivel de confiabilidad objetivo, de acuerdo a lo que indicó Fabián recientemente, entre otros aspectos. Entonces, es posible encontrar en la literatura que el nivel de confiabilidad objetivo del sistema puede ser determinado a partir del cost neto, que es el costo de la unidad de punta, y el costo de falla a partir de la expresión que se encuentra ahí, justo donde está el cursor. Entonces, dividiendo el costo de la unidad de punta respecto del costo de falla, es posible, sin nosotros como país tener definido ese nivel de confiabilidad objetivo, pero teniendo estos dos ingredientes que permiten componerlo, podríamos entonces determinar el nivel de confiabilidad objetivo. Entonces, tomando los datos del precio de nudo de corto plazo del primer semestre y costo de falla de corta duración de febrero, de acuerdo a la resolución 65, llegamos a un nivel de confiabilidad objetivo de 7,66, y que, si recordamos, es parecido al que tiene Irlanda. Entonces, esa sería la propuesta. ¿Y cómo lo podríamos determinar entonces? ¿Cómo la implementamos? Es que será determinado por la comisión mediante resolución exenta, con adecuación de la realización de los estudios cuatrienales
de costo de la unidad de punta y costos de falla en base a los antecedentes que se encuentren contenidos en dicho estudio. Y esa era la presentación que teníamos preparada para ustedes. Muchas gracias por su atención y quedamos atentos entonces. Muchas gracias, Fabián, Javier. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Hay varias preguntas en el chat y también en el Q&A. Quisiera partir por una pregunta que salió al principio, sobre todo en la parte de los subsistemas, cuando comentó Fabián, y es de Elio Cuneo, que comenta si los desacoples originados por sobreinstalaciones podrán ser evitados con esta propuesta. Sí, gracias, Ricardo. La verdad es que yo no entiendo mucho la pregunta. No sé si Elio está ahí disponible para volver a parafrasearla. De todas formas, los desacoples lo que tienen que reflejar, o lo que reflejan hoy, son dos aspectos. Uno relativo a las pérdidas marginales y otro que es lo básico, ¿cierto? Que no necesariamente constituye desacoplo, y lo relativo a las restricciones de transmisión en bloques de demanda más alta dentro del periodo de control de punta. Eso, no sé cómo podríamos evitar los desacoples a propósito de identificar sobreinstalación. No sé si Elio está ahí disponible para parafrasear la pregunta. O si no, podemos responder otra mientras... Vamos con la siguiente, por mientras que quizá Sí. Elio puede complementar la pregunta. De Daniel Salazar, una pregunta que dice, ¿cuál es el sentido o señal que se quiere dar con la definición de subsistema en base a desacople económico en horas de punta? En consistencia con lo indicado por Daniel Olivares, ¿no debería ser suficiente con los desacoples económicos que despejen las señales de mercado de energía? ¿Cuál es ahí entonces la respuesta? Sí, nosotros consideramos que no es suficiente y que se tiene que entregar una señal en el mercado de potencia que permita observar las opciones de transitar efectivamente la suficiencia en los periodos de mayor estrés del sistema. Hasta ahora hemos dicho demanda máxima, ¿cierto? Pero sabemos que eso es observando periodos que van a poder se modificar a propósito de esta propuesta a distintos periodos de estrés o de máxima exigencia o de mayor probabilidad de pérdida de carga, de manera tal de hacerse cargo de la existencia de transmisión suficiente para, o de poder reflejar la existencia de transmisión suficiente para la constitución de un mercado de suficiencia común. Es por eso que tratamos de ir lo más cerca a lo que sería una fotografía, un modelo de potencia, donde esta potencia pudiese transitar por dichas instalaciones. Eso parte de esos criterios en cómo evaluar esa transición entre zonas del sistema, es de lo que podemos discutir a propósito de la realización de este análisis cuatrienal que queremos someter a discusión. Gracias, Fabián. Acá hay otra pregunta de Héctor Castro que dice, en tu presentación hablaste de transiciones para llevar el margen de reserva teórico a cero cuando haya una determinada sobreinstalación, pero no mencionaste los plazos que se está pensando en esta transición. Ahí sí nos puedes comentar, Fabián. Sí, gracias, Ricardo. Hemos estado discutiendo los plazos internamente el equipo del Ministerio y de la Comisión Nacional de Energía, ¿cierto? Puesto que hay dos niveles de transitoriedad que hemos presentado. Uno que tiene que ver solo con la estabilidad de la señal en el muy corto plazo, que era la curva presentada en verde, donde se mantiene un valor para efectos de señal de estabilidad para los proyectos que ya están en un estado de avance importante. Por lo tanto, podría tener que ver con la existencia y los tiempos de desarrollo de esos proyectos, esa primera etapa. Y la segunda etapa, la curva en azul, hemos estado realizando los cálculos respecto de dónde se van cruzando las curvas de oferta y demanda con los distintos escenarios proyectados al mediano plazo. Por lo tanto, no es un número que tengamos todavía definido, lo podemos discutir posteriormente, si así le parece a los participantes, pero es algo que estamos analizando. En cualquier caso, en el mediano plazo es donde se debería propender a la curva en naranja, que es la presentada como nivel objetivo. Gracias, Fabián.
Le recordamos que empiecen también a levantar la mano para, posterior a que hagamos las preguntas del chat y del Q&A, podamos también tener un espacio de comentarios orales. Acá voy a leer otra pregunta que nuevamente tiene relación con el margen de reserva teórico de Rodrigo Solís, que dice, con la propuesta de ajuste del margen de reserva teórico en el precio y con el ajuste de la demanda de la potencia de suficiencia preliminar, ¿cómo ven que se comportará el incentivo a participar en este mercado de suficiencia? Ujú. Perfecto, vamos al precio primero. El precio, es verdad que va a haber una disminución lineal a propósito de esta implementación, ¿cierto? Lo cual a priori uno podría pensar, entonces los ingresos de los agentes van a disminuir en la misma proporción. Eso es medianamente cierto, puesto que el margen de reserva teórico también hoy está dando lugar a una expansión de un costo de nueva entrada que ya es eficiente, y con los niveles de sobreinstalación que tiene el sistema podría incluso estar dando señales para que unidades no eficientes estén ingresando al sistema, y por lo tanto un ajuste en esa variable podría dar una señal de eficiencia a la instalación de nuevas unidades que, como sabemos, esta es una torta que se reparte entre todos, termina impactando incluso positivamente a las unidades eficientes o renovables o tecnologías que puedan desarrollar el negocio a través del mercado de la suficiencia y de otros también. Y respecto, bueno, del ajuste de la demanda de potencia de suficiencia preliminar, ahí, bueno, más bien fue algo que comentaste tú, Ricardo, anteriormente en las sesiones, pero tiene que ver con ajustes en ambas variables, en la variable oferta y en la variable demanda. Por lo tanto, hay que mirar a la luz de ambos cambios qué es lo que debería ocurrir. Esperamos en todo caso que los cambios relativos a esa implementación sean de un orden inferior al 5% aproximadamente, como impacto general a los agentes. Gracias, Fabián. Hay algunas preguntas también asociadas al IFOR, a la indisponibilidad forzada. Por ejemplo, esta pregunta de Eduardo Rodríguez, que dice, ¿cómo se penalizaría el IFOR bajo esta nueva, el IFOR bajo esta nueva definición cuando una central presenta una falla y su oferta esté disponible con limitación de potencia? Sí. ¿Se escucha? Sí. Claro, en las referencias internacionales es posible encontrar dos formas de hacerlo. Una es que se considera como que está disponible, y otra que se determina un tiempo equivalente disponible sobre la base de la indisponibilidad, o más que de la indisponibilidad, de la limitación que tendría. Se determina un tiempo equivalente entonces, que es proporcional a las limitaciones de la potencia que tendría esta unidad. Entonces podría ser posible de las dos formas. Pareciera ser, eso sí que considerar este tiempo equivalente podría ser más razonable. Gracias, Javier. También hay otra pregunta asociada al objetivo de confiabilidad. Esta la hace Iván Saavedra. Dice, en relación al nivel de confiabilidad objetivo, al menos existe una referencia, que es la contenida en la política energética asociada a la indisponibilidad de servicio de cara al cliente final. Si bien es cierto, esa cifra de mérito contempla todos los segmentos, ¿es posible alinearse con esta política energética en el largo plazo, separando las exigencias por segmento? ¿Cuál es la opinión ahí, Fabián, Javier? ¿Contesto yo primero? Bueno, sí, dale. Sí, bueno, como indica la misma pregunta, también hay que está ahí escrita en el chat, es de cara al cliente final, y por lo tanto es una referencia que uno podría tomar en el largo plazo, a propósito de las confecciones también de los estudios cuatrienales, ahí también van a haber antecedentes que se podrían utilizar en los estudios cuatrienales de costos de la unidad de punta y los costos de falla. Sí, para complementar solamente, no olvidar que parte de los índices de indisponibilidad de cara al usuario final no están mirando los niveles de costo de falla porque la ley así lo señala. Entonces,
es un constructo general el que hay que revisar en el mediano o largo plazo relativo a eso, a la forma en que se valorizan esos índices de indisponibilidad. Sin perjuicio de ello, efectivamente lo podemos incluir es posible tener esa consideración de target a la hora de realizar el análisis cuatrienal. Tampoco queremos que, a propósito de los estudios cuatrienales, si varían uno u otro indicador, esto se vuelva muy variable. Es verdad que hay que entregar una señal de largo plazo en el sentido de la política pública a lo que se quiere propender en el largo plazo como nivel de confiabilidad. Así que es posible usar ese tipo de ajuste. Gracias, Fabián, Javier. Marco, tú querías complementar también asociado a lo que está establecido en la Sí, PEN. pero en realidad Fabián, yo creo que lo mencionó también, era justamente que obviamente se puede tener en consideración o ver como un antecedente relevante este objetivo de largo plazo, pero hay muchos otros elementos que considerar al momento de evaluar ese objetivo. Sobre todo, yo creo que ahí hay que centrarse más que nada en el desarrollo de las redes eficientes, sobre todo en los sistemas de distribución. Entonces, era más que nada justamente lo que decía Fabián, que es un antecedente relevante, pero que en miras de cumplir el objetivo de la política energética es necesario muchas otras vías adicionales de mejora de la confiabilidad del sistema en general. Super. Hay algunas preguntas también en el Q&A. Fabián, Javier, posteriormente también las podemos ir respondiendo de forma, digamos, escrita, pero quizás pasar ahora unos minutos a dar la palabra. En este caso, tiene la mano levantada Rodrigo Moreno, así que le damos ahí, Rodrigo, unos minutos para hacer tu comentario. Tu pregunta. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Ya, muchas gracias. Una pregunta para Fabián, que creo que presentó esa parte del ministerio, con respecto al uso de este criterio económico para calcular el target de confiabilidad. Ahí, si bien entendí la propuesta, dice utilizar el costo de falla de corta duración. Si no me equivoco, esa fue la propuesta. Y me pregunto, ¿por qué no el de larga duración? Me pregunto esto porque el de larga duración es el que generalmente se ocupa para estudios de suficiencia, de largo plazo, de planificación. Por ejemplo, las redes se planifican con el costo de falla de larga duración. Y por lo tanto, también me pregunto si es que podría existir algún tipo de inconsistencia al mirar la confiabilidad en el largo plazo con distintos costos de fallas para las redes y para la generación. No sé si me estoy perdiendo de algo, la verdad es que no sé siquiera si tengo razón, pero me gustaría que me pudiesen informar por qué el costo de falla de corta duración y no el de larga duración. Eso, gracias. Sí, si bien la pregunta fue dirigida a mí, yo creo que Javier puede responderla porque él presentó esa parte. Gracias. Sí, ahí solo precisar respecto de lo indicado en la planificación de la transmisión, que si bien para efectos del modelo de operación económica se considera el de costo de falla de larga duración, por ejemplo, para evaluar aspectos de seguridad en los sistemas zonales se utiliza el costo de falla de corta duración, ¿ya? Entonces ahí se consideran eventos probabilísticos sobre la base estadística y por lo tanto en esos casos en los aspectos de seguridad en el sistema zonal se utiliza el costo de falla de corta duración y es entonces el costo de falla de corta duración en el que incurren los consumidores finales, como uno podría pensar cuando está interrumpió el abastecimiento en forma súbita y sin previo aviso. Esa es como la definición que está en la norma. Entonces, respecto de larga duración que refleja entonces racionamiento en el largo plazo. Entonces, por eso consideramos que debiese ser el de corta duración, porque también a propósito, por ejemplo, de los modelos de confiabilidad se hacen con
por ejemplo, para determinar el LOL o el LOLE, se hace una evaluación anual con resolución horaria, entonces debiese ser, pensamos, el de corta duración. Okay. Sigamos con las manos. En este caso tiene la mano también levantada Iván Saavedra. Iván, por favor, tu pregunta, comentario. Ya está. Ojalá no se corte ahora. Era en relación a lo que estaba contestando Javier y la pregunta de Rodrigo Moreno. Finalmente aquí el problema entre la diferenciación entre el mercado de energía y la mirada de largo plazo, en donde está la necesaria disponibilidad de los recursos energéticos de manera óptima, y los problemas de confiabilidad que se dan en el corto plazo cuando no hay capacidad de esta planificación. O sea, los problemas de confiabilidad están dados necesariamente en problemas coyunturales que te sacan del orden económico, y hay que tener los recursos disponibles, de flexibilidad, de todos los elementos disponibles en el sistema para afrontar ese problema que es de cortísimo plazo, que tiene que en algún momento, en el corto plazo, replantear el orden económico y volver a una operación económica con unos niveles de seguridad adecuados. Y yo coincido con la mirada que está planteando la Comisión, que es veamos este tema de confiabilidad en su entorno adecuado, y su entorno adecuado es el que había señalado Javier, y simplemente quería refrendar eso. Muchas gracias, Iván. Tiene la mano también levantada Héctor Castro, si nos puede hacer tu comentario, pregunta. Héctor, estás con el micrófono apagado. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Sí. Hola, buenos días. Hoy quería volver con una pregunta para Daniel Olivares. Sí, lo que ocurre es que cuando estábamos en la etapa de comentarios, él se refirió al precio de la potencia y indicó de que él creía que el precio de la potencia actualmente era correcto. Entonces, yo le quería preguntar cómo se relaciona eso o con lo que se observa en la actualidad. O sea, hoy día en la presentación vimos que había un nivel de capacidad en todos sus sistemas más o menos elevado, y además sabemos que por los proyectos en construcción que hay una sobrecapacidad importante que se está instalando, digamos. De hecho, hay del orden de 400 megawatts térmicos ineficientes que se están poniendo. Entonces, quería ver si nos pudiera aclarar un poco por qué con esa evidencia todavía se considera que el precio de la potencia podría estar en un nivel correcto. Sí, Héctor. Yo creo que quizás hay una confusión entre dos precios acá. Uno es el precio básico de la potencia y el otro es el precio efectivo de la potencia que perciben los oferentes del mercado, los generadores, por su potencia de suficiencia preliminar. Ya, yo creo que ese precio, es decir, lo que se le está pagando, se está remunerando a los generadores por su potencia de suficiencia preliminar, que obviamente hay un ajuste que es a la baja de su reconocimiento de potencia, pero en la práctica uno puede traducir eso en una reducción del precio. Yo creo que ese valor, lo que están recibiendo los generadores, está en la vecindad de lo correcto. Y la razón por la que pienso eso es porque la curva chilena equivalente a demanda es muy estable en precio. Entonces sería muy extraño que, y sobre todo por el efecto que tú mencionas de la entrada de nuevas unidades de punta, entre comillas, a futuro, que están ingresando a pesar del precio deprimido, yo creo que el precio que se le está pagando por la potencia a las unidades está en la vecindad del equilibrio de mercado. Lo que entiendo, lo que te genera ruido a ti es el precio básico de la potencia, ¿ya? Que está generando eventualmente sobreinstalación. Y aquí, de nuevo, hay que ser cuidadoso porque si bien el sistema se ve bastante sobreinstalado, para saber cuán sobreinstalado está el sistema, primero hay que establecer el criterio de confiabilidad que necesitamos, y a partir de eso se define cuánto es el nivel de sobreinstalación, ¿cierto? Pero ese era mi punto. Es decir, la remuneración que reciben los generadores, dado que hay nueva entrada, parece estar en la vecindad del equilibrio de mercado. Sin embargo, el precio básico de la potencia, que está eventualmente produciendo sobreinstalación, podría estar por sobre ese nivel. No sé si se queda un poco más claro con eso, Héctor. Sí, muchas gracias.
Gracias, Daniel. Gracias, Héctor, también por la pregunta. Pasemos ahora a Rodrigo. Rodrigo Solís tiene también levantada la mano, por favor, Rodrigo. Ya, gracias, Ricardo, nuevamente. Sí, bueno, también considerando lo que acaba de mencionar Daniel, acá con el ajuste que están proponiendo al menos en el régimen permanente, de reducir el margen de reserva teórico, si el margen de reserva está sobre el 1,2, ¿cierto? Eso finalmente lleva a que la señal de potencia que van a estar percibiendo los agentes va a ser menor a lo que hoy día están eventualmente percibiendo. Y eso, de alguna manera, habrá que equilibrarlo, ¿cierto? Para que los ingresos totales que puedan percibir los agentes en generación se ajusten por lo menos a los costos de desarrollo, ¿ya? Entonces ahí no sé o si tienen algún análisis de ver cuáles son esos efectos, porque aquí uno mueve una perilla y quizás hay que mover otra para poder compensar, dado que mirando un poco al largo plazo, o mirando en el largo plazo, de que esto no sea una señal que en realidad sea inconsistente con el desarrollo que queremos del sistema eléctrico. Y un poco eso, bueno, conocer un poco la idea que ustedes tienen o cómo han visualizado esto a futuro de cómo debería ser, cómo esta señal impactaría en el desarrollo del sistema. Y lo otro es también, considerando todas las propuestas que ya se han hecho hasta ahora, y entendemos que van a seguir hasta la próxima semana, vamos a seguir recibiendo propuestas, esto de tener, o sea, se va a ver la posibilidad de tener de parte de ustedes, del Ministerio, una propuesta integral, ¿ya? De ver, de acuerdo a todo lo que se ha propuesto acá, de acuerdo a todos los comentarios que se han hecho, de acuerdo a todos los ajustes que ustedes vayan a poder hacer o incorporar en las propuestas iniciales, ver qué resulta, qué van a proponer finalmente y cómo eso lo podemos discutir. Se va a haber una instancia de ya tener más bien armado todo, ¿cierto? Con todos los ingredientes en la cacerola para ir haciendo un análisis más integral de cuáles pueden ser los efectos y cuáles son lo que se va a lograr, digamos, con todas estas modificaciones. Sí, Rodrigo, efectivamente, las consideraciones que tú señalas respecto a los impactos del mercado de la energía pueden existir. Nosotros creemos que son de orden menor, puesto que el mercado de la potencia, supongamos, en una situación exagerada, sea del 20%, estamos hablando de un 10% de ese mercado, 2%, sin considerar el efecto que yo te señalaba de que estamos apuntando a unidades que probablemente sean ineficientes, no a todas, y por lo tanto podría haber determinado tipo de unidades que no son las que el sistema requiere ahora, que sean las que no se puedan desarrollar, pero sin perjuicio de eso, el grueso de las tecnologías que están entregando la energía van a poder hacerlo y posiblemente incluso con una tajada, ¿cierto?, del mercado de suficiencia que no se vea impactada en ese orden. Estamos hablando del 2%, por lo tanto diluido en el mercado de la energía. Nosotros creemos que adicionalmente a las reasignaciones que se están evaluando por parte del Ministerio para las metodologías de asignación de potencia de suficiencia, ese es el orden de magnitud del impacto del que estamos hablando, ¿eh? Y yo me atrevería a decir que del 1 o 2%. Fabián, y quizás para complementar un poco lo que mencionaba Rodrigo, de cuando proponemos esta idea o lo que propuso el equipo de la comisión respecto al margen, justamente estamos apuntando a que sea una señal eficiente, responsiva al nivel de instalación del sistema, en el fondo, y lo mostró Daniel también en la experiencia internacional, de cómo esas curvas de demanda varían dependiendo del nivel de instalación, ¿cierto?, que hay disponible. Entonces, básicamente, más que creer que esto tiene que compensarse por otro mercado, creemos que al entregar estas señales que son más correctas que las que tenemos hoy, efectivamente el mercado debería tener un balance más eficiente que el actual, o más eficiente que el que hubiese tendido si es que no hiciéramos esta modificación. Y sin duda que eso va a afectar todas las otras señales, ¿cierto? O el mercado en su conjunto, pero no queremos que haya que ser algo explícito para complementar esta propuesta en potencia, sino que creemos que es la señal correcta que debería darle los indicios al mercado para que evolucione de forma eficiente. Eso en términos conceptuales al menos. Y para responder la pregunta que tú hacías de si vamos a entregar una propuesta más integral, efectivamente esa es la idea. ¿Por qué lo fuimos discutiendo por tema? Porque si tratamos de conversar todos los temas en una sola sesión, obviamente no vamos a alcanzar a revisar el detalle. Entonces, por eso queríamos dividirlo, pero hemos ido considerando todos los comentarios que nos fueron dejando en las sesiones, a través del mural y en todas las instancias que le hemos disponibilizado. Los estamos incorporando en la propuesta
y después de la última sesión les vamos a enviar un resumen de toda la propuesta, incorporando todos los elementos, desde el punto de vista de la señal a la demanda, el reconocimiento de la oferta, estos criterios que vimos hoy y los aspectos de la próxima semana, para que ustedes tengan el panorama completo, y obviamente les vamos a dar un plazo razonable para que ustedes lo analicen, hagan sus estudios y nos puedan enviar entonces un feedback ya sobre la propuesta integral. Sin duda que esa va a ser la etapa final de este proceso. Gracias. Muchas gracias. No sé si a Héctor te quedó la mano levantada o tienes otra pregunta. No, se me quedó levantado, muchas gracias. Ya, súper. Hay otra pregunta acá en el chat. Si bien se comentó algo acerca de la transición, sería bueno también hablar, digamos, dar un poquito más de detalles de qué es lo que estamos pensando. La pregunta la hace José Tomás Morel. Comenta, dado que tienen contemplada una transición del margen de reserva teórico, lo que mantendrá por un tiempo incentivo a la sobreinstalación, ¿tienen contemplado que las unidades que se instalen en esa transición, exacerbando la sobreinstalación, reciban desde ya la señal de precios de largo plazo y no la de transición? Sí, en efecto, las transiciones que hemos visto en distintas implementaciones regulatorias tienen dos consideraciones. Una, el tiempo solamente, y otra, el estadio de avance de determinados proyectos y cuándo estos ingresan. Entonces, eso es un poco lo que señalamos. Son dos criterios que hay que tener a la vista. El primero, el temporal, lo tenemos claro porque tiene que ver con determinada estabilidad para todos. Sin perjuicio de eso, se podría llegar a evaluar algún otro tipo de consideración de ese tipo. De momento lo que estamos pensando es solo temporal, pero podría haber alguna lógica respecto de proyectos que ingresen a partir de un determinado momento. No se me ocurren discriminaciones arbitrarias en ningún caso para esta implementación, y además hay que tener a la luz los efectos que esto tenga sobre el balance de potencia de suficiencia. La idea tampoco es generar un desorden exagerado a propósito. Sí, Daniel me comenta por interno que también tiene un comentario asociado a la pregunta que hizo anteriormente Rodrigo Moreno sobre de utilizar o no el costo de falla de corta duración. Sí, yo pienso que esa pregunta es bien peliaguda desde el punto de vista conceptual, tanto por la definición de los costos de falla. Si uno lee la definición del costo de falla a larga duración, pareciera estar más relacionado con el concepto de suficiencia que el de corta duración. Sin embargo, si pensamos en la aplicación que tiene el mercado chileno, el costo de falla de larga duración en los episodios en los que aplica, que son los de racionamiento, define el precio del mercado de la energía también. Por lo tanto, en estricto rigor y desde el punto de vista más conceptual, no habría un problema de missing money asociado a los episodios en los cuales aplica el costo falla de larga duración, porque en esos escenarios el precio del mercado a corto plazo refleja efectivamente ese costo de falla. Ese es un elemento. El otro elemento es que es más práctico, es que si uno ocupara esta fórmula que presentó la comisión, con el costo de falla de larga duración, llegaría a valores de LOLE objetivo que están muy por sobre, y yo diría un par de órdenes de magnitud, quizá un orden de magnitud, por sobre los estándares internacionales. Y ese es un segundo punto muy relevante. Al final tiene que tener sentido la métrica que se calcula finalmente. El LOLE tiene que estar dentro de los rangos de referencia internacionales. Por otro lado, con el costo de falla de corta duración sí existe un problema de missing money porque ese costo nunca es traspasado, nunca refleja el precio en el mercado a corto plazo, incluso en episodios donde hay desprendimiento de carga, que es el problema que está tratando de abordar el mercado de capacidad. Ricardo está muteado. Estás muteado, Ricardo. Gracias, Daniel, por el complemento a la respuesta. Veo la mano levantada ahí de Carlos Finat. Carlos, si quieres hacer tu pregunta, comentario. Gracias. Yo tuve que desconectarme 5 minutos por una llamada telefónica, así que no sé si este tema se planteó. Pero
yendo un paso hacia adelante, las curvas, ¿verdad?, que se plantearon en cuanto a la forma de remunerar, ¿verdad?, la suficiencia, fondos decrecientes pasados, ¿verdad?, cierto margen. ¿No sería una forma también de establecer, no sería la oportunidad de establecer un criterio de sobreinstalación respecto a centrales ineficientes? En el fondo, sin intervenir sobre la potencia inicial, pero en definitiva hacer un ordenamiento, no sé, por eficiencia. Estoy pensando en voz alta, simplemente porque es un tema que se va a tratar más adelante. Pero da la impresión de que haya habido una oportunidad como para justamente reducir el interés, ¿verdad?, de sobreinstalación en tecnologías que no son necesarias para el sistema. Sí, ahí creemos que, por ejemplo, la propuesta relativa a la indisponibilidad forzada va en esa línea. No creemos que haya una especie de orden de mérito para adquirir los ingresos de suficiencia, ¿verdad? Pero sí la asignación de la potencia de suficiencia probablemente tendría que ver determinados niveles de desempeño en lo relativo al despacho, y podría ser necesario evaluar alguna consideración adicional de eficiencia en términos de costo, o como ustedes bien lo señalaron en sus análisis, en términos de ambientales. Eso es parte de lo que se va a estar presentando también cuando se vea la señal de flexibilidad en el largo plazo, que es la próxima sesión. No olvidar que estos aspectos de ineficiencia se observan a veces con mucha mayor facilidad, más que en un modelo teórico de suficiencia, ¿cierto? Que podría tener alguna relación con el despacho o con no ser despachado nunca, adicionalmente con las prestaciones de flexibilidad y cuando estas unidades son requeridas. Así que creemos que por ahí, por el lado de la cantidad, es donde debería apuntarse a ese reconocimiento o falta de reconocimiento o penalización, no sé la palabra que uno quiera, pero no en la parte del margen de reserva teórico, que seguiría siendo univariable en términos de que está viendo el nivel de sobreinstalación simplemente. Es ese nivel de sobreinstalación, el eje X del gráfico, el que debería moverse más a la izquierda si es que uno de alguna forma considera esas penalizaciones adicionales. Gracias. Gracias, Fabián, por la respuesta. Veo también la mano levantada de Jorge Moreno. Jorge, había una pregunta tuya también en el chat. No sé si quieres plantearla ahora, aprovechar de plantearla directamente. Sí, hola, muchas gracias. Sí, yo estoy viendo un poco la propuesta que hicieron, y sobre todo desde el punto de vista de como el nivel de confiabilidad objetivo del sistema. Que si partimos de la base de un sistema como con bastante sobreinstalación en lo pasado y lo actual, que no necesariamente va a ser en lo futuro si tenemos más encima objetivos de retiro central de carbón, pero imaginémonos que tenemos un sistema sobreinstalado, entonces no hay falla, entonces no necesito un sistema que me saque del estado de falla. Pero si vamos a diseñar un sistema que en términos esperados debería llevar a 7, 8 horas de falla al año, va a ser importante pensar en que se va a tener que diseñar un sistema para sacar al sistema eléctrico de la situación de falla, para poder cumplir con el doble objetivo que están diciendo, digamos, porque no solamente aplicar la probabilidad y después ahí que la cosa se restituya sola. Entonces, ¿cómo conversa, digamos, ¿cierto?, lo que están proponiendo con quizá un servicio que no está contemplado hoy día, digamos, ¿cierto?, que es el servicio de Black Start en el sistema, para que se pueda, digamos, ¿cierto?, tener el objetivo de cumplir la hora de falla que están proponiendo? Dicho sea, asumiendo que ese número de horas de falla que están proponiendo es sostenible desde el punto de vista social. Sí, perfecto. Efectivamente, el nivel de confiabilidad como objetivo para el sistema posiblemente no solo impacte en el mercado de la suficiencia, en sus niveles de precio o de reconocimiento, y pueda gatillar o dar lugar a a otro tipo de servicios que puedan ser requeridos en el marco, por ejemplo, de los servicios complementarios. Sin perjuicio de que hoy existen servicios complementarios para la recuperación de servicios y para la defensa ante contingencias, esos son susceptibles de ser revisados a la luz de este nuevo target. Efectivamente hay algunas consideraciones adicionales que podrían ser incorporadas.
No creemos que solo a través del pago por potencia de suficiencia sea necesariamente la forma de reconocer ese atributo o ese nivel para el sistema. Ok, gracias. Gracias, Fabián. Veo dos manos levantadas. Vamos a dar unos minutos para hacer estas dos preguntas. Por favor, brevemente, Renato e Iván, y de ahí cerramos la sesión por hoy. Renato, primero, por favor. Gracias, Ricardo. No, tenía una pregunta bien simple. Que se ha estado hablando no solo en esta sesión, sino que en otras anteriores, de pasar entonces desde el concepto de hacer los análisis en horas de punta a hacer los análisis de la potencia de suficiencia en las horas con el LOLP esperado. Y esas horas sabemos que pueden hacer cambiar el aporte que pueden dar algunas tecnologías, particularmente las renovables variables, en horas de máximo LOLP esperado que se va a dar no en las horas que coinciden con la demanda máxima, sino que particularmente en horas de la noche. Entonces, al considerar ese efecto, podría cambiar el nivel de sobreinstalación que tiene el sistema. La pregunta es si en estos análisis, particularmente en la curva de demanda que mostró Daniel al principio, se ha considerado el efecto que tiene la reducción de potencia que podría haber en las tecnologías variables, de renovables variables. Fabián. Que no me había quedado claro si la pregunta era para Daniel o para nosotros. Sí, yo tampoco lo sé. Pero efectivamente, yo creo que hasta ahora, como señalaba Francisco, me parece, hace unos minutos, nosotros hemos estado analizando integralmente todas las medidas. Quizás falte todavía la visión global de cuál es el resultado esperado de la sumatoria de estas medidas, ¿cierto? Y eso puede generar todavía ciertas dudas, puesto que efectivamente los cambios a modelos probabilísticos tienen un impacto sobre las asignaciones de potencia. El precio tendría otro impacto a propósito de esta transición hacia un margen de reserva eficiente, y me parece que podríamos quizás en alguna de las sesiones siguientes comentar un poco más en detalle eso, pero al menos no sé si la pregunta en nivel más preciso tenía alguna duda más particular para lo que presentó Daniel. Quizás, Daniel, si puedes complementar lo que ha tenido tu presentación. Solo comentar que estas curvas de demanda son definidas en la cantidad, es un producto estandarizado de potencia que tiene que reflejar la contribución que tiene el recurso a la suficiencia del sistema, y en ese sentido el hecho de que unidades renovables variables sin capacidad de almacenamiento puedan tener menor contribución a la suficiencia se ve reflejado en la misma metodología. Por lo tanto, van a tener un menor reconocimiento de potencia y van a disminuir la oferta del producto en el mercado, y finalmente el mercado se va a autoajustar, pero efectivamente está considerado en el diseño a partir de que es un producto estandarizado que refleja el aporte a la suficiencia de cada recurso. Gracias, Daniel. Y por último, darle la palabra a Iván. Iván, por favor. Sí, un par de comentarios. La necesaria retroalimentación que tienen que tener las señales de precio, ¿cierto? Aquí el sistema se ha expandido de manera ineficiente. Si las señales de precio no tienen una retroalimentación respecto de la respuesta de los privados, eso no se va a controlar nunca. Entonces, este cambio tiene que ir a mirar un parque eficiente, tiene que estar eso como en la referencia respecto de cómo se van adecuando las señales de precio para que ese parque siga siendo eficiente. Y tiene que estar ahí. Y yo creo que va en buen camino la propuesta que está haciendo la Comisión. Y lo otro, solamente me vino un flashback a partir de un documentario de Jorge Moreno que dice que no hay Black Star considerado. Si es que no hay Black Star, hay que sacarle del precio de la potencia el Black Star. Entonces, para que no estemos pagando cosas que se supone que están y después dicen que no están. Hay un tema de sobreprecio que hay que controlar también. Muchas gracias, Iván. Bueno,
con esto, digamos, estamos en tiempo, vamos a dar por cerrada la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por su participación. ¿Sí? Muy cortito, recordarles que el mural va a quedar habilitado durante toda la semana. Está el link en el chat de la sesión, para que puedan ir dejando sus comentarios y su feedback a la presentación que le hicimos hoy de aquí hasta la próxima sesión. Eso solamente. Sí, efectivamente, está el link del mural. También les vamos a enviar a través de correo electrónico unos formularios, al igual que en las sesiones anteriores, para que puedan incluir sus comentarios también, que como decía Francisco, posteriormente vamos a evaluar y considerar en una propuesta integral que les vamos a enviar al finalizar las mesas de trabajo. Finalmente, comentarles que la próxima sesión, digamos la última ya, la siguiente, está programada para el próximo jueves, 3 de diciembre a las 3 de la tarde, para que ahí lo consideren en su agenda. Obviamente les vamos a enviar la cita correspondiente, pero para que lo tengan programado desde antes. Así que, sin más, Ricardo, muchas gracias a todos. Solo Sí. un pequeño comentario, que quedaron pendientes de respuesta a algunas preguntas en el Q&A, para que, primero, pedirle disculpas a aquellas preguntas que no pudimos responder ahora en vivo, pero las vamos a responder para que podamos, sobre todo, de alguna manera dar respuesta a todas estas dudas que se plantearon y que quedaron abiertas en la sesión de hoy. Ok. Eso, muchas gracias a todos y que tengan un buen día. Gracias. Gracias a todos. Buen día. Ahora.